En esta ocasión vamos a ver el tema de probabilidad condicional. Entonces me dice que a menudo sucede que un evento influye en que se presente u ocurra otro. Esto recibe el nombre de probabilidad condicional, que se define como la probabilidad de que el evento A ocurra puesto que ya se presentó el evento B. Y la probabilidad condicional se calcula como sigue. Es la probabilidad de A tal que B ya pasó, entonces esto es igual a la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B, nada más una división. Y aquí hay que tener presente que este evento B es el que ya ocurrió, entonces este ya es la condición, ya pasó, entonces ese ya pasó o ya ocurrió, entonces va a ser nuestra condición, ¿sí? Entonces este evento puede ser que influye en que ocurra el evento A o que no influye. Bien, y vamos a ver esto con un pequeño ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo donde me dice que en una planta industrial hay dos tipos de máquina. La probabilidad de que la primera máquina M1, vamos a anotarlo nosotros, falle es del 15%. La probabilidad de que la segunda máquina M2 falle es del 12%. Y la probabilidad de que ambas fallen es del 3%. Y tenemos tres preguntas. La primera, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de las máquinas falle? Segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la máquina M1 falle dado que la máquina M2 falló? Entonces aquí es donde tenemos ya una condición. Tercera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la máquina M2 falla dado que M1 funciona correctamente? Igual tenemos una condición. Vamos a empezar con la primera pregunta, que esto no es de probabilidad condicional, pero vamos a hacerlo. Bien, primero vamos a definir los eventos M1 y M2. M1 va a ser la máquina 1 falla, M2 la máquina 2 falla. Tenemos información que nos lo está brindando aquí el problema. Probabilidad de M1 de que la máquina M1 falle es del 15%, 0.15. La probabilidad de que la segunda máquina M2 falle es del 2, de 0.12. Y aquí tenemos la probabilidad de que ambas fallen, es decir, de que estén en intersección. La probabilidad de M1 intersección M2 es igual a 0.03. Y lo que me pide en la pregunta A, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de las máquinas falle? Entonces me dice al menos una. Si esto lo veo en un pequeño diagrama de Venn, tengo mi universo. Entonces tengo aquí mi universo. En esta parte tengo la máquina M1. En esta otra parte la máquina M2. Si me sitúo yo, por ejemplo, en esta parte, aquí está fallando la máquina M1. Si me sitúo en esta parte, aquí está fallando la máquina M2. Y si me sitúo en la parte del medio, están fallando tanto la máquina M1 como la máquina M2. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos es calcular la probabilidad de la unión. Ya sea, me dice que por lo menos una falla, es decir, puede fallar una o pueden fallar dos. Entonces, para ello, vamos a usar esta formulita que sería la probabilidad de M1 más la probabilidad de M2 menos la probabilidad de la intersección. Y ya tenemos aquí los valores, entonces nada más hay que sustituir. Probabilidad de M1 vale 0.15 más la probabilidad de M2 0.12, y a esto le vamos a restar la probabilidad de la intersección 0.03. Hacemos esa suma y esa resta y tenemos como resultado 0.24, o lo que es, también dicen, el 24%. Entonces la probabilidad de que por lo menos una falle sería del 24%. Ok, con eso tenemos el inciso A, que no es de probabilidad condicional. Los que son de probabilidad condicional es el inciso B y C. Vamos a hacer el inciso B. Bien, para el inciso B me dice cuál es la probabilidad de que la máquina M no falle dado que la máquina M2 falló. Entonces aquí es donde tenemos la condición. ¿Cuál es mi condición? Dado que la máquina M2 falló, entonces esa es mi condición. Lo que tenemos que calcular es lo siguiente: la probabilidad de que M1 tal que M2 falló. Entonces aquí lo que tengo en rojo
es la condición M2 falla. Y nada más usamos la formulita de probabilidad condicional, que recordemos es la probabilidad de M1 intersección M2 sobre la probabilidad de la condición. Ok, y ya nada más tenemos que sustituir en este caso. ¿Por qué? Porque ya tenemos esta probabilidad, que sería 0.03 entre la probabilidad de M2, que ya lo tenemos, 0.12. Hacemos esa división y nos da 0.25. Entonces eso resuelve nuestra pregunta, que es equivalente al 25%. Entonces la probabilidad de que la máquina M1 falle, dado que la máquina M2 falló, sería del 0.25. Bien, aquí aplicamos lo que es la probabilidad condicional. Y en el inciso C también hay una condición. Vamos a hacer el inciso C. Me dice cuál es la probabilidad de que la máquina M2 falle, dado que M1 funciona correctamente. Aquí cambia un poco. Entonces, la condición es M1 funciona correctamente. Tenemos que M1 es que la máquina 1 falle. M1 complemento sería que la máquina 1 funcione correctamente. Es decir, lo contrario de esta parte. Bien, entonces, lo que tenemos que calcular es esto que está aquí. La probabilidad de M2 tal que M1 funciona correctamente. ¿Sí? Esto. Y eso, para la probabilidad condicional lo que me dice es la probabilidad de M2 intersección con este conjunto sobre la probabilidad de la condición de M1 complemento. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí nada más hay que calcular la probabilidad de M1 complemento. Esto va a ser igual. La parte de abajo, la probabilidad de M1 complemento es lo mismo que 1 menos la probabilidad de M1. ¿Sí? Ok, o más rápido de hecho. La probabilidad de M1 complemento, pues si la probabilidad de M1 es 0.15, la probabilidad de M1 complemento sería 0.85, lo que me falta para llegar al 1. Recordemos que la probabilidad de M1 más la probabilidad de M1 complemento debe ser igual a 1. Ok, ahorita lo hacemos en esta parte. Bien, y hay que ver este conjunto a qué es igual. Vamos a hacer un pequeño diagrama de Venn. Entonces, tengo en esta parte, tengo la máquina M1, otro conjunto que represente la máquina M2, y el diagrama de este conjunto, vamos a ver cuánto es M2 intersección con M1 complemento. M1 complemento es todo lo que está fuera de M1 y lo voy a intersectar con M2, que sería solamente esta parte que voy a colorear de verde. Entonces es M1 complemento, todo lo que está fuera del M1 lo voy a intersectar con M2, que solamente sería esta parte. Ok, vemos que eso como conjunto, eso es lo mismo que M2 menos M1. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad de M2 intersección M1 complemento va a ser lo mismo que la probabilidad de M2 menos M1. Ok. Y usando los teoremas o propiedades de probabilidad, esto va a ser lo mismo que la probabilidad de M2 menos la probabilidad de M1 intersección M2. Voy M sub 2 sobre, y aquí va a ser 1 menos la probabilidad
de M1. Ok, bien. Aquí voy a hacer un poco más pequeño esta parte. Son unos teoremas o propiedades, de hecho las que estoy usando. Ahorita lo quito. Entonces, estas propiedades, tenemos esas propiedades de la probabilidad. En la primera parte, en esta parte de aquí arriba, en esto, probabilidad de M2 menos M1, estamos usando lo que sería la propiedad 3. Nada más que cambia. Cambiamos las letras A y B por M1 y M2. ¿sí? A sería el M2 y B sería el M1. Entonces, si observamos, esto de aquí es esta parte de acá. Y en la de abajo tenemos probabilidad de M1 complemento. Estamos usando la propiedad 2, que sería 1 menos la probabilidad de M1. Bien, entonces de ahí es donde sale esta igualdad. Voy a quitar esto. Y pues ya nada más hay que sustituir. Vamos a ver cuánto nos queda. Eso va a ser lo mismo. Probabilidad de M2 ya lo tenemos, que sería 0.12. 0.12 menos la probabilidad de M1 intersección M2 sería 0.03. Y eso lo voy a dividir entre 1 menos probabilidad de M1, que sería 0.15. Y eso va a ser lo mismo. La parte de arriba tenemos que es 0.09 sobre 0.85. Ok, entonces nada más hacemos esa división. Y como resultado, vamos a ver cuánto sale. 0.09 entre 0.85, aproximadamente 0.15 y 28. Bueno, aproximadamente. Aquí sería no igual, aproximado. Bien, y ya con eso tenemos la respuesta del inciso C. Si observamos, nada más aquí en esta parte usamos lo que es el teorema de probabilidad condicional. Aquí nada más la igualdad de conjunto, que M2 intersección M1 complemento es lo mismo que M2 menos M1. Y abajo el teorema que ya habíamos visto anteriormente, 1 menos la probabilidad de M1. Y nada más vamos sustituyendo. Y eso resuelve la inciso C. Bien, espero les ayude este pequeño ejercicio.